Ok, estamos en línea. Bendiciones, hermanos, bendiciones a todos. En esta noche tengo conmigo a un a un amigo católico que está dispuesto a hoy, pues nuevamente, así como los otros, probar de que Dios murió en la cruz, ¿verdad? Dios fue azotado, Dios murió por 3 días, y etcétera, etcétera, etcétera. Y como lo vamos a hacer igualito como lo hicimos ayer, yo quería pues primeramente preguntar si si es verdaderamente, mi amigo aquí, Al se llama, ¿va? ¿Cómo se llama? Alberto. Alberto, perdón. Ok. Alberto, este, ¿cómo es posible que tú creas que el Dios inmortal, bueno, no quiero ofender tu inteligencia, pero tú sabes lo que significa inmortal, ¿verdad? Sí, que no puede morir. Ok, que no puede morir. Entonces, ¿qué Biblia usas tú? Yo la de Jerusalén. Ok, entonces, ¿puedes tú ir conmigo a esa versión de la Biblia? Digamos, a 1 de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6, versículo 13 al 16. Yo lo voy a leer aquí, tengo la versión aquí. Solo dime cuando ya la tenga. Listo. Ok, dice el versículo 13 en adelante hasta el 16. Te recomiendo en la presencia de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, y ante Poncio Pilato rindió tan solemne testimonio, que conserves el mandato sin tacha ni culpa hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Manifestación que a su debido tiempo hará oh, ostensible el bienaventurado y único soberano, el Rey de los reyes y Señor de señores. Antes de seguir leyendo, ¿tú crees que Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores? Sí. Ok, versículo 16. El único, está hablando de Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que posee inmortalidad. Te pregunto, ¿Dios muere Sí. aunque diga la Biblia que es inmortal? Mm, Más que nada, cuando dice ahí en Timoteo Dios, básicamente se está refiriendo al Padre. Ok, al Padre nomás. Sí. Ok, entonces, ¿qué dice aquí el versículo 13? Te recomiendo en la presencia de Dios, de que da todas las cosas, y de Jesucristo, mira el versículo 4, que conserves el mandato sin tacha ni culpa hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Manifestación, está hablando de la manifestación del Señor Jesucristo, manifestación que a su debido tiempo hará ostensible el bienaventurado y único soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que posee inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien no ha visto ningún ser humano ni puede ver. A él el honor y el poder por siempre. Por eso te pregunté si tú creías que el Señor Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Sí, pero ahí mismo en el versículo dijiste que al quien nadie podía ver, ¿a quién es al que nadie ha podido ver? ¿Al Bueno, Padre o al Hijo? Bueno, a Dios como Dios, no, nadie lo ha podido ver aquí en la tierra como Dios, o sea, con su esencia divina. Como carne, pues sí, porque por eso se hizo carne. Por eso. Entonces ahí mismo el versículo dice que el Dios inmortal, más adelante dice, al que nadie ha podido ver, refiriéndose al Padre. Entonces solo el Padre es inmortal. Sí, el Hijo Entonces, tomó, el Hijo cuando se hizo carne, se hizo mortal. pero entonces Dios murió. O sea, Sí. Dios, el inmortal, murió. Mm, Porque si tú dices que Dios el Padre es inmortal y después me vienes a decir que Dios el Hijo no es inmortal, tú estás hablando de dos diferentes dioses, que uno es que es inmortal
y otro es mortal. Y te digo que yo creo en la Trinidad y creo que hay tres personas en un solo Dios. Te pregunto, ¿ese un solo Dios murió en la cruz? No, es que más bien creo que no entiendes la Trinidad. Es que la Trinidad no enseña que son tres dioses separados o que No, son, o que una parte, o sea, una parte entonces murió de Dios, una parte de Dios. no, Entonces, ¿cómo es que Dios murió? porque murió el Hijo, que es el Verbo encarnado. El Verbo encarnado cuando entró al mundo, tomó todas las propiedades de un hombre, entre ellas la mortalidad. Yo creo que tú entiendes como morir, como dejar de existir. No, no, no. Yo no entiendo que morir es dejar de existir. Porque, Morir es porque cuando tú dices que la divinidad de Jesús murió, eso no hace sentido. Uno puede exacto. decir, pero tú lo has dicho, tú dices que Dios murió. Te pregunto, No, ¿la no, a divinidad ver, la divinidad de Dios murió, sí o no? no, Entonces Dios no murió. Gracias. no, porque son dos naturalezas diferentes. Estás Entonces, ¿qué, confundiendo. qué murió? Mira, ¿La naturaleza humana o la naturaleza divina? ¿Qué murió? las naturalezas no mueren, muere la persona. ¿Qué murió? ¿El cuerpo o la divinidad de Dios? No puede morir solo el cuerpo o solo la divinidad. Muere la persona. ¿Tú ¿Tú crees en la unión, entiendes que tú crees en la unión hipostática? sí, ¿Y qué enseña la unión hipostática? que Jesús es totalmente hombre y totalmente Dios? Dos naturalezas en una sola persona. Ok, entonces cuando tú dices que Dios es dos naturalezas y una sola persona, cuando tú dices que la persona de Jesús murió y tú encajas lo que Jesús vivió en la carne con Dios, tú estás diciendo que Dios murió. Yo no lo Entonces encajo en la carne, lo encajo en cuando, la persona. cuando tú dices que Dios murió, estás diciendo que su divinidad murió. No, mira, te lo pongo. A ver, déjame un ejemplo donde se mezclan algo así parecido a naturalezas, para que veas cómo se escucha tu pregunta. Tú sabes lo que es una yegua, Sí, la combinación, la cruza de un caballo y un burro. sí, ¿Sí? sí. Ok, es una yegua. Cuando yo te digo, si murió la yegua, tu pregunta es, ¿qué murió, el caballo o el burro? Esa es tu pregunta. Cuando me dices, ¿qué murió, el hombre o la naturaleza divina? Es como si me estuvieras preguntando, ¿qué murió, el caballo o el burro? Es una yegua, se murió la yegua. Wow. Ok, entonces quieres comparar a Dios con una yegua. Qué lástima. No, no. Este ejemplo te lo puse para que lo entendieras. Como no entiendes la Trinidad, pues lo bajé a un ejemplo más de este mundo para que lo Sí, entendieras. lo quiere bajar a una yegua, el Dios Todopoderoso. Bueno, No, a tu este, entendimiento es el que este, bajé. entonces tú estás diciendo que las naturalezas se mezclaron. No, Sí, porque tú dices que es una mezcla entre un burro, ¿cómo es? Entre un burro y un caballo. Tú estás diciendo ahorita mismo que poniendo el ejemplo de una yegua, ¿verdad? Y estás diciendo que ejemplo, el el, caballo se ej- mezcló con el burro. Y entonces, por eso tú estás diciendo que si yo pregunto que el caballo o el burro se murió, ahora te el pregunto con ejemplo, el el mismo ejemplo que tú estás ejemplo, dando. sí, el ejemplo no se lo puse, no lo puse con Dios, te lo puse a ti para que más o menos entendieras. Entonces, el ejemplo que tú estás poniendo es que Dios, su divinidad y su humanidad se mezclaron. No, Entonces, solo te puse un ejemplo para que distinguieras naturaleza de persona. Yo no comparé nunca a Dios con la yegua. Eso lo estás haciendo tú. no, porque yo no estoy comparando a Dios ni sus naturalezas a un animal. Eres tú el que lo ¿No? estás haciendo. Sí, para que entendieras. Ah, O pues sí, sea, entonces sí aceptas que lo estás haciendo. sí, pero no sobre Dios, sino sobre tu entendimiento. No sobre Dios, pero tú lo acabas de decir. Bueno, eso está grabado, todo está Bueno, grabado, todo está sí, grabado. Bueno, está bien. Entonces tú confiesas que el Dios inmortal sí se muere. sí. Ok, Es que es otra cosa que estás haciendo en la Biblia. Dices el Dios inmortal, pero el Dios inmortal se está refiriendo al Padre en eso que tú me leíste. Así mismo lo dice, el que nadie puede ver. ¿A quién es el que nadie ha visto? Al Padre. ujú, Al Hijo sí lo vimos. Bueno, lo vieron eh, ujú. en hace 2000 años. Ok, está bien. Eh, entonces tú me puedes probar con la Biblia o con tu catecismo
donde diga que Dios murió. Sí, yo quiero, así como dice la Biblia que Dios, que Jesucristo en su carne murió, necesita haber un texto donde dice que Dios murió. Que Dios murió. Sí. El problema es que si yo te muestro un texto donde diga que Cristo murió, tú me vas a decir, pero murió la carne. Siempre vas a sacar esa vuelta, ¿verdad? No, es que Entonces, no soy yo, la Biblia lo dice que murió en su carne. Te lo ahí te muestro. va. Espérame, ahí te va. Hechos 3:15. ¿Me puedes decir a quién dice que mataron en Hechos 3:15? Hechos 3:15, vamos a ver, más vosotros ah, eh, negasteis al santo y al justo y pedisteis que es, oh no, es el 14. Bueno, lo voy al 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que no, que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ajá. ¿A quién dice que mataron? Al autor de la vida. El autor de la vida era el verbo, ¿no? Cuando no tenía carne aún. El autor de la vida es Cristo. El verbo. Ujú, En Génesis ahí dice quién creó toda la vida. Aún no se había encarnado. ujú. Y ahí dice que mataron al autor de la vida. Muy bien. Ahí dice que Dios murió o es lo que tú estás acomodando. Dice que lo mataron Mataron al a... autor de la vida. Dice Dice, que Dios murió. ustedes Ok. matasteis al Entonces, autor de la... muy bien. Entonces, si yo te doy versículos donde dice que la carne fue lo que mataron, ¿tú lo crees o no lo crees? Mm, pues sí, pues realmente lo que está expuesto es la carne. No pueden golpear al espíritu ni crucificar al espíritu. Entonces, la deidad de Dios no murió. Sigues diciendo lo de la naturaleza. La muerte es la separación del cuerpo y el espíritu, y si se separaron, entonces sí murió. Y la divinidad se separa algo. O sea, Eh, si tú me dices que entonces, a ver, Dios murió, es porque tú estás diciendo que la parte espiritual se separó de otra cosa. O de la sea, carne. pero esa es la muerte física, mi amigo. Eso no es la muerte, eso no es una muerte de deidad, esa es una muerte física. Sí, pues Dios murió físicamente. Era un hombre, Carne, carne. era un hombre. Por eso, separación de espíritu y cuerpo. Nadie dice que murió la deidad o la divinidad. Se separó el O espíritu de sea la que tú carne. contradices lo que tu hermanito ayer dijo, porque yo le pregunté a tu hermanito si la divinidad había muerto y me dijo que sí. Pues es que tú estás así como matando naturalezas y no, o sea, No, yo no estoy matando a la naturaleza. Yo mira, no. bueno, ¿estás de acuerdo que el concepto de muerte es que se separa el cuerpo del espíritu? El concepto de muerte, El concepto de muerte es cuando el alma se separa del cuerpo. correcto. Ujú. Entonces, Dios tiene dos naturalezas, Sí. ¿no? Hombre y Dios. Ujú. Entonces tú dices y dices y dices y repites, se murió la naturaleza divina. Sí. Entonces, en la naturaleza divina, ¿qué se separó para que aplique la muerte según tú? Es que yo no creo que la naturaleza divina se murió. ¿Tú lo crees? No, yo te estoy diciendo que se separó el cuerpo del espíritu. Que se murió la persona, se separó el cuerpo del espíritu. Y tú eres el que dice, entonces se murió la naturaleza divina. Pues no. ¿Qué le puede separar a la naturaleza divina? Por eso, entonces la naturaleza divina no murió y la naturaleza divina era Dios. Por eso. Tú mismo te estás contradiciendo. La No, naturaleza divina era la naturaleza de Dios. Esa era la naturaleza. En su carne, la naturaleza carnal, no. La naturaleza divina, sí. ¿Por qué? Porque si tú quieres acreditar lo que Jesús vivió en la carne, y lo quieres acreditar a su divinidad, o sea, quiere ser una mezcla de naturaleza que está en contra del mismo catecismo, porque el catecismo mismo dice que la naturaleza no se ligan, no se mezclan. Y si tú quieres acreditar lo que Jesús vivió en la carne a su divinidad, entonces tú tienes que llegar
a afirmar que así como Cristo crecía en conocimiento, en sabiduría y en estatura, va a decir que Dios también crecía en conocimiento y en estatura, pero Dios lo sabe todo. Sí, pero sí. Entonces sí, Dios crecía en conocimiento. Sí. Entonces Dios no lo sabía todo. Sí, también. Mira, si quieres que te Okay. diga el catecismo, lee el numeral, ¿cuál era? Déjame ver. El 468. Porque tú dices que voy contra el catecismo. Pues lee el catecismo en el 468. De la unión hipostática, mi amigo. Catecismo numeral 468. De la unión hipostática. Lee el 468. El numeral 468. Léemelo tú, porque no lo tengo en pantalla ahorita. A ver, espérame. Pues. Dice, después del concilio de Calcedonia, algunos concibieron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal. Contra estos, el quinto concilio ecuménico en Constantinopla, el año 553, confesó a propósito de Cristo, no hay más que una sola hipostasis o persona que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad. Por tanto, todo en la unidad de Jesucristo debe ser atribuido a la persona divina como en su propio sujeto, no solamente los milagros, sino también los sufrimientos, la misma muerte. Voy a leerte entonces, te lo voy a leer. ¿Cuál es ese que tú leíste? No, 468. Ok, lee ahora el 464. El acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea parte Dios y parte hombre, ni que sea resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él lo Oh, hizo como dice, verdadera. permítame, como dice ahí que no se mezclan, Ajá. o sea que no puedes tú acreditar la humanidad con la divinidad. El mismo catecismo Sí, te lo dice, no se mezclan. Es decir, que lo que Cristo vivió en la carne, no puedes tú acreditarlo a su divinidad. ¿Por qué? Porque entonces caes en las herejías y la blasfemia de que Dios fue tentado cuando la Biblia dice que Dios no es tentado, que Dios crecía en sabiduría cuando Dios ya lo conoce todo. donde Que dice que Dios no es tentado. Santiago 1:18. 1:13, ¿no? Algo así. 1:18. ¿Qué dice? ¿Me lo lees? Sí, ahorita. No, el 13, perdón. Dice el 13, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ajá. ¿Y qué dice después? Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ujú. Esa es la versión Reina Valera. Ok. Entonces, básicamente dice que Dios no es tentado por concupiscencia. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado. Sí, en el siguiente dice que por concupiscencia, en el siguiente versículo. Sí, ¿Y sabes qué es la concupiscencia? concupiscencia es traído y seducido. Es lo que uno vive en su propia carne, mi amigo. La concupiscencia es la inclinación que tenemos los seres humanos a hacer el mal, al pecado. Exacto, exacto. Ujú. Cosa que que adquirimos en el pecado original por Adán. Ujú. Sí, pues Cristo no tenía la concupiscencia, él no tenía la culpa del pecado de Adán. Y sin embargo, tú dices que Dios fue tentado. Sí, por Satanás, Entonces, directamente por Satanás, no por concupiscencia. Esa es una diferencia muy grande. dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Ajá, Cómo llama Dios, cómo llama al diablo la Biblia? ¿El cual? El maligno. maligno, ¿verdad? Ajá, El sí, mal, ¿verdad? Ok, sí. entonces Dios no No, puede ser tentado no, no, por no, el no, no, mal. no, 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 no. No le llama mal, le llama maligno. ¿Y Es qué muy hace el diferente. maligno? ¿Qué hace el maligno? Lo El malo. maligno. Ajá, pero Entonces no puede ser tentado por el mal. ¿El diablo es bueno o malo?
Es malo. Entonces no puede ser tentado por el diablo en su esencia divina, porque Dios no es atraído por nada de eso. No, estás confundiéndote lo malo con el mal. Dios, O el sea que Satanás, lo malo con el mal no son diferentes, es diferentes cosas. Bueno, malo es el qué- que hace, a ver, qué espérate, déjate descubrimiento. explico. Malo es el que hace el mal. No es lo mismo ser malo que el mal. ¿Tú crees que Está es lo bien, mismo ser malo que el bien? está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, lo malo no es lo mismo que el maligno. O sea, No, sí, lo malo es lo mismo que el maligno. sí, Lo tampoco. malo no es lo mismo que el mal. Es más, Sí, mira, ahí te va. Ahí sí, te no, va. no, está bien, está bien, está bien, está bien, No, está espérate. bien, No, déjame te explico. está bien, ok, Escucha, yo debo que explico, está bien, está bien. déjame te explico. Satanás era bueno antes, ¿sí o no? Satanás era bueno, ¿sí o no? Era un ángel de Dios. Explica, tú dices que me iba a explicar. Te estoy preguntando, ¿Satanás era bueno, sí o no? No, no, tú dijiste que me iba a explicar, o sea, explica, yo te doy el Ah, tiempo. bueno, ok, ahí te va, pues. Como no te gusta comprometerte respondiendo, está bien. Satanás era bueno. Todos, incluso los ángeles, tienen la libertad de decidir el bien o el mal. Satanás eligió el mal. Entonces, si tú dices que Satanás es el mal, Satanás se eligió a sí mismo. ¿Estás explicando o cómo? O no no, tú dijiste que ibas a explicar, ¿no? Por eso, entonces te estoy diciendo, Satanás eligió el mal. Entonces, si tú dices que Satanás es el mal, Satanás se eligió a sí mismo. Vaya, qué confusión. Sí, yo sé Bueno, que no lo entiendes porque no quieres. sí, sí, está bien, está bien. Está bien, no hay problema. Este, bueno, entonces, volviendo al tema, nosotros creemos que Jesús murió en su carne. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. La Biblia lo Entonces, dice. La Biblia dice en Hebreos, parece, Hebreos capítulo 10 versículo 5. Bueno, más bien vamos a ir al versículo 10. Dice, en su voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. El 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne, de su carne. Primero de ajá, Pedro 3:18, pero también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, ajá, todos estos versículos hablan de que Cristo murió en su carne y como tú acabas de leer en tu mismo catecismo, estas naturalezas no se mezclan. Lo que Cristo vio en la carne no se mezcla con lo que él, con su divinidad, no se mezcla. Yo no sé ok. por qué no ¿Crees? entienden esto. Sí, No a sé, ver, tú crees mucho en la Biblia y no crees cuando Cristo mismo dice que estuvo muerto. Eso no lo crees, o sea, eso no te importa para nada las palabras de Jesús. Así, eso es lo que yo te entiendo. Y no te entiendes, no te importa un bledo que en Hechos 3:15 diga que mataron al actor de la vida. O sea, ni siquiera se está refiriendo a la segunda persona encarnada. El actor de la vida era la persona que creó el mundo en el Génesis cuando aún no se encarnaba. Y te mm, vale. O sea, te importa, eso es lo que yo entiendo de ti, que te importa un bledo la Biblia contar de tú tener la razón. no, lo que yo entiendo es que Sí, tú entiendes, sí, ustedes dicen que no, yo te estoy diciendo yo te estoy diciendo, El Dios que supuestamente no cambia para ustedes, ¿verdad? Porque el Dios católico parece que es diferente al Dios de la Biblia. El Dios que no cambia, que en que dice no que cambia, yo no cambio, en que no cambia, dice, dice ustedes que murió en la cruz por 3 días. Y después en que no cambia. le pregunto yo, si Dios murió en la cruz y yo les pregunto si hay un solo, ¿tú crees que hay un solo Dios? Tú me dices que sí. Sí, Ese un solo Dios murió, tú me dices que sí. Entonces, si tú crees que ese un solo Dios murió y ese un solo Dios está compuesto por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, y te vuelvo a preguntar que ese un solo Dios murió, tú me dices que sí. Ese un solo Dios, Padre y Espíritu Santo murió, sí. Entonces, Padre y el Espíritu Santo murió, me dices que no. Entonces, no ha eso sentido es, tu respuesta. sí, porque no sabes ni qué es la Trinidad. Sí, está bien. Pues sí. A ver, ¿me puedes decir, Gibran en su debate te explicó católicamente lo que es la Trinidad? ¿Tú me puedes decir evangélicamente qué creen de la Trinidad?
La Trinidad es la enseñanza de que en Dios, en ese un solo Dios, existen tres personas. Esa es la enseñanza, así de sencilla. Así de Y simple. así de simple. Ah, Que ok. en ese un solo Dios que gobierna todo el universo, un solo Dios, existen tres personas. Un solo Dios, tres personas. Y yo Ajá. le pregunto, ¿Y por qué sí, crees eso? porque la Biblia lo dice. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde dice eso? O sea, no sabe o de verdad me estás preguntando. ¿De verdad te estoy preguntando dónde dice eso? Bueno, en toda la Biblia, ¿Dónde? toda la Biblia, desde Génesis, cuando Dios dice en primera de, Génesis capítulo 1, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, pluralidad de Dios. En ¿Y Génesis dónde 3, dice que son tres? ¿Y dónde dice que son tres en en uno? primera de Juan capítulo 5, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo y estos tres son uno. O sea, yo no sé a qué quiere llegar. Si tú sabes que yo creo en la Trinidad. No te sabes ni la historia de tu Biblia, ¿verdad? O sea que ahora entramos en historia. Mire, esto es lo que yo digo, mire. Es que Como ese versículo que dijiste, no, no pueden defender, como no es pueden que defender, ese como no pueden. versículo que mencionaste, que son tres los que antes testimonio en el cielo y todo, está mal traducido. Incluso no viene de un libro griego de las originales. De hecho, el único que tiene eso es la Reina Valera, porque de hecho tomó un texto que no debería tomar, digamos, del griego. Ujú. Sí, Ok. yo sé que no te sabes ni la historia de tu Biblia, pero bueno, dale. No, es que parece que el tema no es de la historia de la Biblia. Tú quieres hacer una ensalada de temas No, es que y estoy no viendo que puedes, no entiendo. y no puedes, porque como no puedes defender con un texto bíblico donde dice que Dios murió, porque yo te he dado texto donde dice que la carne murió, tú no me puedes dar Y yo un te texto doy donde un dice, texto, y yo te doy, donde diga que Dios murió, tú no me lo puedes te, dar. te di Hechos 3:15, el actor de la vida lo mataron. Y te sigo dando que lo que murió fue la carne El actor de la vida tenía carne, y es el todavía verbo tu en el catecismo y el Génesis. mismo catecismo tuyo te dice que tú no puedes mezclar las naturalezas y lo El ac- sigues haciendo. no, el actor de la vida tenía una sola naturaleza. Una sola Todavía, naturaleza. Entonces ya cuando, no son dos a naturalezas. ver, el actor de la vida en el Génesis, cuando no se encarnaba, tenía solo una naturaleza. Y Hechos 3:15 dice que a ese fue al que mataron. Sí. Sí, te ríes porque Esto es risible porque de verdad no pensé que llegarían a esto. De verdad, honestamente, no pensé que llegarían a esto. Han dicho muchas veces, María es Madre de Dios y lo hemos combatido. eso tú Y lo dijiste, que María es madre de Dios. bueno, entonces, y han dicho que después que María es Inmaculada, bueno, y han dicho que, bueno, otras cosas, no, pero ahora llegar hasta decir que el Dios eterno, el inmortal, porque solo hay un solo Dios, mi amigo, no puede haber un Dios que sea inmortal y otro Dios que sea mortal, porque ya entramos en lo que los testigos de Jehová creen, Es que que no yo, es un Dios, no es que, un Dios y otro Dios, es una persona y otra persona, un solo Dios. Una exacto, persona pero inmortal, una persona mortal. ajá, una persona inmortal, una persona mortal. Y si tú me dices que Dios murió, pero está vivo, está entonces dividiendo y una parte de Dios murió y otra parte de Dios no murió. Ok, pero eso quizás no lo vas a entender, pero no hay problema. No, el que no lo entiende. Bueno, no hay problema. Entonces, como ustedes escuchan, el catolicismo insiste en blasfemar contra Dios, en decir que Dios murió. Bueno, Cristo, a ver, a ver, espérame, nosotros ¿me no dejas? creemos que Dios murió. Sí, Ok, está bien, tienes porque como te dijiste, dije, permítame, antes ok, de tú, dale, 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 dale. como te digo, aquí ya son casi las 12 y pues, como empezamos tarde, teníamos que empezar hace una hora, entonces ya no me queda Sí. mucho tiempo, pero dale. No, es que dijiste que nosotros vamos a decir que Dios murió. Entonces, Cristo mismo blasfema cuando él dice que él estuvo muerto. Y ya, eso es lo único que te quiero No, ya para terminar. Ya, no blasfema porque él claramente, nosotros claramente entendemos que se refiere a su carne, porque fue su él carne que lo cual en el, ofreció. en el versículo dice, yo soy el alfa y el omega, el Sí. eterno. Y dice, Tenía y carne, dije, estuve y muerto. tenía carne, Sí, fue el Cristo resucitado el que dijo eso. entonces eran su carne. Claro está. Pues yo no sé por qué dice eso. Dice, yo soy el Imagínese, alfa, el omega, el eterno y estuve muerto. te hago una pregunta. Entonces, tú sí acreditas lo que Jesús vivió en su carne a su divinidad. En el catecismo lo dice, así que sí.
El catecismo dice que no se mezclan y tú dices que sí. En el 468 dice que de la cosa que le pasó en la naturaleza humana se le atribuye a la O sea divinidad. que ese catecismo se contradice, porque el catecismo antes unos numerales antes dice que no se mezclan y después dice que sí. No, Te pregunto, esto para terminar, te pregunto, si tú mezclas lo que Cristo vio en la carne con su divinidad, ¿cómo tú interpretas entonces Hebreos 2:9, donde dice que fue hecho un poco menor que los ángeles? ¿Qué fue hecho un poco menor que los ángeles? ¿Su humanidad o su divinidad? pues el verbo se hizo hombre, la Entonces, naturaleza Dios, humana entonces su es divinidad, inferior a la angelical. su naturaleza, ¿qué, perdón? No, no sé, no te escuché. ¿Su qué? Te pregunto de nuevo, si tú quieres acreditar lo que Jesús vivió en la carne con su divinidad, como lo estás haciendo, y mezclarlas, te pregunto entonces, ¿qué fue hecho un poco menor que los ángeles según Hebreos 2:9? El verbo. Entonces, para ti, Dios es menor que los ángeles. Cuando se encarnó, sí, era un hombre. Ah, ok, bueno, hasta ahí, hasta aquí llegamos. No sé qué más decirte. Dios para ti es menor que los ángeles. Qué barbaridad. Qué pena, No, qué pena, qué bueno, pena, de verdad. sí, Me sí, da yo sé pena, que te me da da, pena, sí, me da pena. sí, yo sé, al ignorante le apena el genio siempre. Sí, sí, claro. Ya, Sí, claro. sí, te digo, Ustedes vieron que para el católico Dios es menor que los ángeles. Dios mío, ¿hasta dónde van a llegar? Está bien, mi amigo, está bien. Una vez más, otro católico que vuelve a decir la blasfemia que Dios es menor que los ángeles ahora, menor que los ángeles. Y hasta murió y te pues quedó muerto por 3 días. Está bien, que no hay no lees problema. la parte que Dios se Está bien. despojó de todo. Exacto, se despojó, ¿verdad? Ahí tú mismo caíste. Bueno, está bien. Entonces, Bueno, como teníamos que empezar hace una hora, te estuve esperando, pero como tú no, yo sé que tú te tardaste quizás y tuviste que llegar, no sé, quizás de tu trabajo, pero yo aquí ya son las 2:15, ya no puedo estar mucho tiempo en línea porque ya la gente aquí está durmiendo y mi esposa tiene que ir a trabajar muy temprano mañana, entonces te dejo. Pero, no sé, la verdad me he quedado en shock. Dios te bendiga, bendiciones y pues sale. será para la próxima. Buenas noches. Bueno. Amén. Bendiciones, hermano. Entonces, así quedó esta noche. Gloria a Dios. Bendiciones a todos y que pasen buenas noches y será hasta la próxima. Y seguimos adelante en la obra del Señor. Esto ya es pérdida de tiempo, hermano, que tremendo. Pero bueno, que Dios nos ayude a seguir para adelante. Dios le bendiga.